Bendiciones a todos. Gracias por acompañarnos en Diestra en Casa. Hoy el Señor ha puesto en mi corazón que hablemos acerca del Pentecostés, el día de Pentecostés. Y vamos a leer en la palabra, en Levíticos, en el capítulo 23, los versículos 15 y 16, y después vamos a entregar este tiempo en oración al Señor. Levíticos, capítulo 23, versículos 15 y 16. Y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del séptimo día de reposo contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. Yo te doy gracias, Padre Celestial, por tu palabra que es viva y eficaz, es la verdad que nos da libertad. Gracias porque tu palabra es gozo en nuestro corazón, es un alimento en nuestro espíritu, nos lava, nos limpia. Y te pedimos, Dios, que seas tú abriendo tu palabra en nuestras vidas, que podamos recibir lo que tienes para nosotros en este tiempo. Yo también te pido especialmente, Señor, por cada uno de los que están escuchando este mensaje, que ellos puedan ser entendidos, Señor, en el plan que tienes para nosotros, la iglesia, que todos nosotros podamos honrarte, servirte, traer esa cosecha de almas para gloria y alabanza tuya y que tú seas glorificado en cada una de las cosas que nosotros hacemos, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, y los que creemos decimos, amén. Gloria a Dios. Entonces le animo a que deje toda distracción de lado, dedique este tiempo al Señor, tome notas, saque su Biblia, ¿cierto? Y simplemente disponga su corazón para recibir lo que Dios tiene para nosotros en este día. Estamos leyendo ahí en Levíticos 23 que básicamente hay una fiesta 50 días después de la fiesta de las primicias. Y esta fiesta es la que nosotros normalmente conocemos como la fiesta de Pentecostés o el día de Pentecostés. Ahora, cuando observamos este capítulo de Levítico 23, este capítulo habla acerca de diferentes fiestas. Yo quiero que vea, por ejemplo, el versículo 1 y 2. Dice, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. Y ahí comienza una lista de fiestas donde habla acerca de los días festivos o los días de reposo, pero también las 7 fiestas mayores que la nación de Israel celebraba, pero que la Biblia llama las fiestas solemnes de Jehová. Esas fiestas no son solamente las fiestas de los judíos, son las fiestas de nuestro Dios, de nuestro Señor y Salvador, y nosotros también tenemos una participación, espiritualmente hablando, en algunas de las cosas que estas fiestas hablan. De hecho, ellos tenían 7 fiestas mayores, tenían la fiesta de Pascua, tenían los panes sin levadura, las primicias, Pentecostés, todas estas eran las fiestas que se celebraban antes del verano y después del verano, durante el otoño, tenían la fiesta de las trompetas, la fiesta del día de la expiación y los tabernáculos. Cada una de ellas habla acerca de lo que Jesús hizo por nosotros. Jesús es nuestra Pascua, Él fue el cordero que fue inmolado. Jesús es los panes sin levaduras, Él también fue llevado al infierno y cargó allí con nuestro pecado. Y Jesús es las primicias, Él es la resurrección. Y Jesús es nuestro Pentecostés, Él dio al Espíritu Santo para que podamos caminar en victoria. Y todavía hay algunas fiestas que están por cumplir. Jesús es nuestras trompetas, sonará la trompeta y nos reuniremos con Él. Y Jesús es la expiación, sacrificios van a ser hechos durante la tribulación. Y Jesús es tabernáculos, Él vendrá y podrá habitar con nosotros aquí en la tierra. Todas las fiestas que ellos celebraban tienen un cumplimiento profético en Cristo y tienen una aplicación espiritual para la iglesia. Y por eso quería que en el día de hoy habláramos un poquitico acerca del día de Pentecostés. En el hebreo, ellos llamaban al Pentecostés Shavuot, que viene de la palabra Shavua, que es semana. ¿Por qué? Porque ahí estamos leyendo en Levítico 23, en el versículo 15, que se debían cumplir 7 semanas. 7 semanas se cumplirían, y cuando hablamos de 7 semanas, 7 por 7 son 49, y justamente el día después de ese, el día 50, era que ellos celebraban esta fiesta. Ahora, para nosotros es muy fácil porque también pues del griego y al latín la palabra pente tiene que ver primero con 5, penta, pero pente con 50. Y básicamente es la fiesta en la que celebramos 50 días después de las primicias, que tiene que ver con el momento en el que Jesús resucitó. Ahora, cuando usted estudia un poquitico acerca de esta fiesta, también en Éxodo, en el capítulo 23, en el verso 16, la llama la fiesta de la cosecha, y le voy a explicar por qué. Resulta que Israel tenía 3 cosechas, ellos tenían estaciones, y durante el invierno, pues obviamente no podían tener cosechas, pero durante la primavera, el verano y el otoño, tenían diferentes tipos de cosecha. La primera de las cosechas era la cosecha de la cebada en primavera, y con esa cebada ellos presentaban los primeros frutos. Pero la cosecha más grande la tenían durante el verano y era la cosecha del trigo.
Era la cosecha mayor, era lo que presentaba también su mayor sustento, y bueno, era un tiempo también de celebración y de trabajo. En el verano pues podían recibir el fruto de todo lo que habían ellos hecho, y después tenían la fiesta de los frutos de otoño, en la época de las trompetas, donde también se recogían ciertos granos y ciertos frutos pues para el sustento de la nación de Israel. Entonces tenían 3 fiestas o 3 cosechas, una en primavera, una en verano y una en otoño. Y cuando estamos hablando de esta fiesta de la cosecha o la fiesta de Pentecostés, estamos hablando de la cosecha de trigo, que era la más grande para ellos, y básicamente comenzaba con ese día de Pentecostés y terminaba con el día de las trompetas, 4 meses, donde ellos trabajaban y simplemente recibían el fruto de su labor. Ahora, era un tiempo muy alegre, era un tiempo de celebración. No todas las fiestas tenían tanta celebración y alegría como esta, porque habían algunas que eran un poco más lúgubres o solemnes, que, por ejemplo, el día de la expiación, ¿cierto? Era un día de sacrificios, de arrepentimiento, pero esta fiesta realmente era una fiesta para regocijarse por el fruto de su trabajo, para tener el sustento y recibir no solamente el gozo de ver que tienen el sustento, sino simplemente poder compartir ellos juntos. Y era una época en la que estaban afuera y bueno, gracias a que era verano, entonces también era un buen tiempo para ellos. Quiero que continúe leyendo ahí en Levítico 23 y vamos a leer los versículos 17 al 20, y yo quiero que observe algunas de las características de esta celebración o cosas que ellos hacían. Levítico 23, versículos 17 al 20. De vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de efa de flor de harina, cocidos con levadura, como primicias para Jehová. Ahora yo quiero que note, 2 panes cocidos con levaduras eran mecidos para primicias de Jehová. Y ofreceréis con el pan 7 corderos de un año sin defecto, un becerro de la vacada, y 2 carneros serán holocaustos a Jehová con su ofrenda y sus libaciones, ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Ofreceréis además un macho cabrío por expiación y 2 corderos de un año en sacrificio de ofrenda de paz. Y el sacerdote los presentará como ofrenda mecida delante de Jehová con el pan de las primicias, y los 2 corderos serán cosa sagrada a Jehová para el sacerdote. Ahora, yo quiero que note que esta fiesta era celebrada en el templo. Este día también llegaban y presentaban una porción del fruto de la tierra, de los granos que iban a salir a cosechar, del trigo, no como las primicias, pero traían una pequeña parte, una primera porción también, para expresar gratitud al Señor y para salir a hacer la cosecha. Celebraban allí en el templo y tenían que llevar 2 panes delante del sacerdote, dice la palabra. Estos panes, de hecho, sí tenían levadura, a diferencia de otras festividades donde ellos celebraban la fiesta de los panes sin levadura, que es un tipo de pecado. Entonces ellos no querían tener esto que hacía ver inflado y que representa algo mayor de lo que realmente es. Y es un tipo como hipocresía, entonces al Señor no le gustaba esto, pero esta fiesta casualmente sí tenía panes con levadura. Estos panes no los ponían en el holocausto, se los entregaban al sacerdote, no estaban aptos simplemente para ser entregados como el sacrificio, pero era algo que era parte de la celebración. Y aparte de eso, la palabra me dice que habían otros animales que eran también entregados en este lugar. Tal vez usted vio que habían 7 corderos, un becerro, 2 carneros, y bueno, y básicamente la Biblia nos habla acerca de una simbología en la variedad también de todas estas ofrendas que ellos traían delante del Señor. Ahora, cuando usted estudia un poquitico acerca de las celebraciones, también en Números, en el capítulo 10, me dice que cada vez que ellos tenían una fiesta de estas solemnes del Señor, ellos usaban trompetas. Habían unas trompetas para la guerra, pero había unas trompetas en el templo. Y este día el sacerdote, a las 9 de la mañana, él sonaba la trompeta para que todas las personas vinieran y se reunieran y pudieran tener esta celebración, y al mismo tiempo era como un llamado para los obreros, para que ellos supieran, ya es tiempo de salir a trabajar, es tiempo de ir a recoger la cosecha del trigo, y básicamente ellos duraban trabajando hasta que se daba la siguiente trompeta. La primera trompeta era la fiesta de Pentecostés, pero al final de la cosecha, durante el tiempo del verano, ellos estuvieron trabajando en la fiesta de las trompetas, sonaban nuevamente las trompetas, se replicaba por los campos y la gente dice, ya terminó la cosecha, devolvámonos para recibir la recompensa por nuestras labores. Entonces, bueno, esta era la primera trompeta, ¿no? También va a haber una final trompeta, pero yo quiero que me acompañe a Éxodo, al capítulo 19, y vamos a mirar dónde estaba la nación de Israel cuando 50 días después de la Pascua, el Señor les había dado liberación de los egipcios. Porque resulta que esta fiesta tenía que ver con cosecha, pero solamente podían tener cosecha si estaban en la tierra prometida. Y entonces, ¿cómo hicieron ellos cuando no estaban en la tierra prometida? ¿Qué pasó durante el tiempo en el que estaban en el desierto? Y esto me muestra algo también importante. Parece ser que la gente participa en la cosecha cuando está en la tierra prometida, pero en el desierto no participan tanto en la cosecha, ¿no? Están más pendientes de suplir todas sus cosas y a veces por eso no ponen la mirada en las cosas que el Señor quisiera.
Pero quiero que me acompañe a Éxodo, al capítulo 19, y vamos a leer allí los versículos 1 al 3. Éxodo 19, versículos 1 al 3. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidín y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Y le empieza a dar una serie de instrucciones. Ahora, yo quiero que observe algo aquí. La Biblia me dice en el versículo 1 que esto sucedió en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Ellos salieron básicamente en primicias, ellos salieron justamente después de haber celebrado la Pascua. La Pascua, normalmente cuando usted estudia ahí en Éxodo, en el capítulo 12, lo celebraban en el primero de los meses para ellos, el mes de Nisán, el día 14. Desde el día 10 ellos apartaban el corderito, 4 días después lo sacrificaban, entonces el día 14 del mes era que celebraban la Pascua. ¿Qué quiere decir eso? Que aquí sí están en el mes tercero, en el día primero, ha pasado 16 días terminando el mes 1, 30 días terminando el mes 2 y básicamente están comenzando el primero del mes tercero, que vendría siendo 47, el día 47. Entonces básicamente han pasado 46 días después de la fiesta de las primicias, 47 días después de la Pascua, y ellos se encuentran, según lo que me muestra aquí, en Refidín, en el desierto de Sinaí. Y esto es bastante diciente, y este es el lugar en el que Moisés, me muestra la palabra, sube a encontrarse con el Señor. Él tiene un encuentro allí con Dios y es cuando va a recibir las tablas de la ley, pero yo quiero que observe algunas cosas más. Yo quiero que vea un poco más adelante, ahí en Éxodo 19, los versículos 10 y 11. Y Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Ahora, yo quiero que note que han pasado 47 días de la Pascua y el Señor les está invitando 3 días después para que vengan y entren en su presencia. O sea que Pentecostés también tiene que ver con entrar en la presencia del Señor. 50 días después de la celebración que les dio la libertad de Egipto, ellos están invitados a entrar en la presencia del Señor en el monte Sinaí. Ahora, yo quiero que piense esto, ¿cierto? O sea, Dios quería también que tuvieran comunión todos ellos juntos. Lo que pasa es que ellos cuando vieron la presencia de Dios se asustaron y le dijeron a Moisés, mejor entra tú y nos cuentas y no entremos nosotros para que no muramos. Pero Dios no quería que el pueblo se quedara por fuera. De hecho, Él estaba diciendo, prepárense para entrar en mi presencia. Y ese es el deseo de Dios, que todos nosotros podamos tener acceso con confianza delante de su presencia. La presencia de Dios no es solamente para algún escogido como Moisés, que puede estar en la gloria, no, está disponible para cada uno de nosotros. Y Dios quiere que como hijos suyos podamos entrar con confianza delante de Él. Ahora, yo quiero que vea el versículo 16, Éxodo capítulo 19, verso 16. Y dice, aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Ahora, observe lo que está diciendo allí. Está diciendo que la presencia de Dios se manifestó con gloria, con poder. Dios es omnipresente, pero hay momentos en los que se revela en público, que Él hace manifiesto todo lo que Él es, y cuando Él se manifiesta, cosas empiezan a suceder, ¿no? Los montes tiemblan, hay sonidos de bocina, y aquí está representada la gloria del Señor, y por causa de esto dice que el pueblo se estremeció en medio del campamento. Entonces el pueblo estaba atemorizado de la presencia de Dios. Por ahí dicen, el que no ha visto a Dios, cuando lo ve se asusta, pero Dios quiere que nosotros lleguemos a conocer su presencia. Y quiero que note que esto sucedió exactamente 50 días después de que ellos fueron liberados de Egipto. Estamos hablando en el día de Pentecostés. Todavía no tenían cosechas, todavía no estaban en la capacidad de celebrar la fiesta como el Señor les había dicho, que tomaran de ese grano del trigo, hicieran unos panes, que los presentaran como una ofrenda mecida delante de Él, pero el día específicamente en el que caería el día de Pentecostés, ellos están recibiendo la ley en medio del Sinaí. Y estando allí en el Sinaí, el Señor también reveló cuál era el propósito que Él tenía para su pueblo. Quiero que vaya un poquito más atrás, ahí en Éxodo, en el capítulo 19, y vamos a leer los versículos 4 al 6. Éxodo 19, versículos 4 al 6, y dice la palabra: Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si dierais oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás
a los hijos de Israel. Ahora, yo quiero que note que esto es lo que el Señor, Dios Todopoderoso, le habló a Moisés para comunicarle a los hijos de Israel. Y él dijo, ustedes vieron lo que yo hice con los egipcios, si ustedes escuchan mi voz, si me siguen, yo quiero que ustedes sean mi especial tesoro, yo quiero que ustedes sean mi pueblo, yo andaré con ustedes conmigo, pero al mismo tiempo dice, y yo voy a hacer de ustedes un reino de sacerdotes y de gente santa. Ese siempre ha sido el deseo de Dios. Él quiere hacer de nosotros reyes y sacerdotes. Que podamos como sacerdotes ministrar en su presencia, pero el sacerdote no solamente tiene esa función, tiene dos funciones. Tiene la función de ministrar a Dios, pero también ministrar al pueblo. Y básicamente hablar con Dios acerca del pueblo, pero también hablar con el pueblo acerca de Dios. Y usted es un sacerdote. Y Dios quiere que usted entre en su presencia, pero también quiere que vaya a la gente y que le cuente a las personas acerca del Dios grande que usted ya conoce. Y Él quiere también que seamos reyes, que tengamos autoridad. Por eso Él nos dio una vida nueva. Estábamos perdidos en delitos y pecados, pero una de las grandes cosas que sucede cuando aceptamos a Jesús como Señor y Salvador es que ahora tenemos su presencia, tenemos su autoridad, tenemos su palabra, tenemos su nombre, tenemos la sangre. Fuimos sentados en lugares celestiales y Él nos ha dado la autoridad para hablar y que cosas sean transformadas. Entonces Dios quiere y siempre ha querido que nosotros seamos reyes y sacerdotes, que seamos esa gente santa, apartada, diferente, que marquemos a la gente esa diferencia para que ellos sepan que vale la pena también servir al Señor. Ese siempre ha sido su corazón, que a través de nosotros sean benditas todas las naciones de la tierra. Y Dios quería esto para Israel, quería bendecirlos, pero para usarlos, para que ellos fueran sacerdotes, para que ministraran en medio de los pueblos, para que ellos llevaran esta revelación del Dios de paz, el Dios de amor, el Dios de vida, el Dios de poder en medio de los pueblos en el cual ellos se estaban moviendo. Ahora, yo veo que aquí el momento en el que ellos tuvieron ese encuentro con el Señor, estamos leyendo, que fue un momento en el que Dios se manifestó con gloria. Quiero que vean ahí en Éxodo 19, los versículos 17 al 19. Éxodo capítulo 19, versículos 17 al 19. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios y se detuvieron al pie del monte. Ahora, note que él quería invitar a todo el pueblo. Todo el monte Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Ahora quiero que note esto, la gloria de Dios se manifestó. El pueblo estaba invitado a la presencia del Señor. Moisés viene con ellos delante del pueblo y dice que mientras están allí, ellos escuchan la voz del Señor. Moisés decía algo y Dios le respondía y todo el mundo escuchaba. Estaba leyendo en un comentario de un rabino y él dice que ese día la ley no solamente fue grabada en tablas, sino que ese día la voz del Señor estaba siendo escuchada por todas las personas, y en cada mandamiento, cuando el Señor dijo que le honraran a Él y que lo amaran con todo su corazón, cada uno de ellos tenía la oportunidad de responder, sí lo haremos. Sí obedeceremos, porque la voz del Señor estaba saliendo, no solamente para la nación de Israel, sino también incluso para algunos egipcios que habían venido y se habían unido a ellos y que habían creído en el poder del Dios de Israel gracias a las señales que habían visto en Egipto. Entonces, pues gloria a Dios, el Señor se manifestó con gloria, y la Biblia me dice que la entrega a la ley no vino sin esa manifestación de poder. Sin embargo, nosotros estamos en un mejor pacto, con mejores promesas, ¿no? Y Moisés estuvo allí en la presencia de Dios durante bastante tiempo. Yo quiero que observe también algo más, porque en el versículo 20 dice que el Señor llamó a Moisés y Moisés subió a la cumbre del monte. Ahora, cuando usted lee el capítulo siguiente, de una vez nos empieza a contar los 10 mandamientos como si allí inmediatamente los hubieran obtenido, pero tal vez si usted lee en Éxodo en el capítulo 24 y en Éxodo en el capítulo 31, se da cuenta que Moisés duró un tiempo allí. Ellos simplemente lo pusieron aquí como en orden cronológico para decir, esto fue lo que sucedió, nos entregaron la ley, pero mientras tanto Moisés se quedó en la presencia de Dios por bastante tiempo. Nosotros sabemos que él duraba 40 días allí en la presencia y después era que descendía. Pero yo quiero que observe en Éxodo en el capítulo 31, por ejemplo, Éxodo capítulo 31, y vamos a leer el versículo 18. Éxodo capítulo 31, versículo 18. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. O sea, eso está conectado con lo que estamos leyendo en Éxodo 19. Éxodo 31, 18, dice, aquí terminó. Moisés estuvo allí 40 días en la presencia del Señor y el Señor le entregó 2 tablas con toda la ley. Ellos ya la habían escuchado, la voz del Señor, pero entonces el Señor les dijo, aquí está la ley para que la lleven el pueblo. Pero cuando usted lee en el capítulo 32, después de ese versículo, yo quiero que observe el versículo 1.
Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué haya acontecido. Entonces, mientras Moisés está en la presencia de Dios, el pueblo se empieza a desviar, y tal vez usted conoce este pasaje, que finalmente ellos no honran al Dios de Israel, se van a idolatría, se hacen estatuas según las costumbres que habían aprendido en Egipto y básicamente empiezan a ser rebeldes en contra del mandato del Señor. Todo esto está sucediendo mientras Moisés está arriba en el monte, ¿no? Entonces Moisés va a descender con las tablas de la ley. Pero quiero que observen este capítulo que hubo consecuencias, ¿no? Por eso el Señor no le gusta el pecado, porque la paga del pecado es muerte, porque los ídolos mudos no solamente no tienen respuestas para nosotros, sino que destruyen nuestras vidas. Pero quiero que observe Éxodo 32, verso 28. Dice: y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Cuando Moisés descendió de la montaña y traía las tablas de la ley y el pueblo estaba en idolatría, básicamente 3,000 personas perecieron por no permanecer fieles, por hacerse esos ídolos, ese becerro de oro, y pues usted puede leer todo el capítulo allí. Y básicamente había un celo allí en el corazón de Moisés que hizo que él saliera lleno de la gloria a quitar esa idolatría. Pero lo que yo veo es que el día en el que la ley fue entregada, 3,000 personas murieron. Ahora, yo quiero que no hablemos solamente de la parte histórica. Toda la escritura es útil y no es simplemente para recibir información. La palabra es poder y la palabra es transformación cuando es recibida de la manera correcta. Entonces yo quiero que veamos qué es el Pentecostés en el Nuevo Pacto. En el Antiguo Pacto era simplemente una fiesta que celebraban 50 días después de las primicias o de la Pascua de Israel, y básicamente ellos traían unas ofrendas al templo, los sacerdotes las recibían y ellos simplemente salían a correr la cosecha cuando ya tenían cosecha, pero también coincidía justamente con el día en el que ellos recibieron la ley. Vaya conmigo a Hechos de los Apóstoles, y en Hechos de los Apóstoles vamos a leer en el capítulo 1, los versículos 3 al 5. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículos 3 al 5. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Ahora, yo quiero que note que esto es cosas que Jesús estaba haciendo después, ¿cierto?, de haber resucitado, antes de haber sido recibido arriba en gloria. Les dio mandamientos a los discípulos. Observe esto, verso 3. A quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. 40 días estuvo Jesús con ellos, hablándoles acerca del reino de Dios después de resucitado. ¿Qué les dijo? Si usted ve en cada uno de los evangelios, les dijo: vayan por el mundo y prediquen el evangelio. Mateo dijo, en el capítulo 28, dijo: toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Marcos dijo, él nos dijo que fuéramos y predicáramos el evangelio, y que el que creyere y fuere bautizado sería salvo, y el que no creyere sería condenado, y que habrían señales que nos seguirían. Lucas dijo que predicáramos en su nombre arrepentimiento y perdón de pecados, pero que lo hiciéramos con el poder del Espíritu. Y Juan dijo: así como me envió el Padre, así también yo os envío. 40 días. Y lo que enfatizó Jesús fue: vayan y prediquen, es porque eso es su corazón. Fue lo último que él dijo. Él quiere que personas sean alcanzadas. Yo quiero que lo piense también en su vida. ¿Cómo fue que usted llegó a Jesús? Yo le doy gracias a Dios por las personas que oraron por mí, que me predicaron el evangelio. Eran obreros en la cosecha que pudieron recibir también algo de esa gracia de Dios para ir y dar a mi vida, para que yo pudiera también llegar a conocer al Salvador. Y Dios quiere que nosotros hagamos exactamente lo mismo. Y si Jesús, después de resucitado, durante 40 días les dio mandamientos, y lo único que está registrado es: vayan por el mundo y prediquen el evangelio, tal vez es que esto es importante. Él lo enfatizó. Cuando Dios repite algo, y lo dijo 5 veces, ¿no? Lo dijo en Mateo, en Marcos, en Lucas, en Juan, y lo dice aquí en Hechos 1:8, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos, es porque eso es su corazón, porque Él quiere que vayamos por las almas. Pero quiero que observe aquí en el versículo 5, dice: y estando juntos, decía en el verso 4, les mandó, que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Ahora, yo quiero que observe esto. 3 días después de la cruz, Jesús resucitó. 40 días estuvo con ellos. Han pasado 43 días después de la Pascua, y la Biblia me dice que Jesús les pidió que no se fueran, que permanecieran hasta que recibieran algo. Y cuando usted comienza a leer los versos siguientes, desde el verso 12 en adelante, dice que ellos estaban reunidos allí en el aposento alto y permanecen en oración.
Y justamente el día de Pentecostés viene una manifestación sobrenatural. Quiero que me acompañe a Hechos de los Apóstoles al capítulo 2. Y dice allí la palabra: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Ahora 50 días han pasado. Es el día de Pentecostés, dice ahí en el versículo 1. Están unánimes juntos orando, así como cuando Jesús oró y los cielos se abrieron y el Espíritu descendió. Ellos están orando y de pronto el cielo se abrió, de repente vino un estruendo como un viento recio y el Espíritu Santo se posó sobre ellos. ¿Qué sucedió el día de Pentecostés? El día de Pentecostés ellos recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Pero hay un detalle que a veces nosotros no notamos. Yo creo que me acompañe al momento en el que Pedro, lleno del Espíritu Santo, hace su primera predicación y lea el versículo 15, Hechos capítulo 2, versículo 15. Y aquí es donde empieza a ponerse esto interesante. Y él dice: porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. La experiencia del Espíritu Santo sobre los creyentes hizo suponer a las personas que lo estaban viendo que ellos estaban borrachos, ¿no? A veces la llenura del Espíritu Santo nos hace actuar un poco diferentes. Un borracho a veces llora, un borracho a veces se ríe, un borracho se pone generoso, un borracho a veces habla con letra pegada, no se le entiende lo que está hablando, y básicamente, y a veces se tambalea, y todas esas cosas a veces suceden por la presencia del Espíritu Santo. Nos da ese amor por las demás personas, nos hace quebrantar, pero al mismo tiempo trae gozo, nos hace hablar en otras lenguas, ¿cierto? Y a veces hace que parezcamos fuera de nosotros mismos, y por eso él dijo: estos no están ebrios como ustedes creen. Sí están ebrios, pero no como ustedes creen, no como ustedes suponen, están ebrios, pero del Espíritu Santo. Pero lo que quiero resaltar es que él dijo: puesto que es la hora tercera del día. Cuando usted lee eso en otras versiones, aquí lo tengo en la Nueva Versión Internacional, dice: estos no están borrachos como suponen ustedes, apenas son las 9 de la mañana. Cuando estábamos leyendo Levíticos, de hecho estamos viendo que algunas de las características de la fiesta específicamente es que se empezaban a celebrar a las 9 de la mañana. La fiesta de Pentecostés, el sacerdote a las 9 de la mañana llegaba y comenzaba la celebración y sonaba una trompeta para llamar a los obreros para que pudieran entonces allí traer unas ofrendas, ¿cierto? Los 2 panes, los 7 corderos, el becerro de la vacada, los 2 carneros, y todas estas ofrendas eran presentadas a las 9 de la mañana. Y me llama la atención que justamente el día de Pentecostés, mientras el judaísmo y la religión estaban celebrando por allá en otro lado, el verdadero Pentecostés estaba tomando lugar, y Dios es muy puntual. Dios nunca llega tarde, Dios siempre llega cuando lo necesitamos, y cuando Él ha programado, Él no llega de pronto el 15 y el 30 como nosotros quisiéramos, pero Él nunca llega después de que nosotros lo necesitamos. Él siempre llega cuando Él ha dicho. Entonces la celebración había comenzado verdaderamente, pero no en el templo, estaba comenzando en el aposento alto, un nuevo templo donde Él estaba derramando de su espíritu. Ahora, algo que a mí me llama la atención es que justamente en la fiesta de Pentecostés ellos presentaban 2 panes, el sacerdote los tomaba y los mecía. Y hoy en día, de hecho, el Señor también tiene 2 panes. 2 panes fueron presentados. Estos 2 panes representan 2 pueblos. Yo quiero que me acompañe a Romanos al capítulo 1 y vamos a leer el versículo 16. Romanos capítulo 1, versículo 16. El sumo sacerdote, que para nosotros es Cristo Jesús, Él estaba presentando también ese día de Pentecostés 2 panes o 2 pueblos delante de la presencia de Dios. Romanos capítulo 1, versículo 16. Y dice la palabra: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Ahora, yo quiero que note eso, que de hecho hoy estaba hablando que el evangelio es poder de Dios para salvación al judío primeramente, y fue llevado primero a los judíos. Y el apóstol Pablo, por ejemplo, entraba primero a la sinagoga, pero cuando a veces la gente rechazaba la sinagoga, él después iba a los gentiles. Y la Biblia me dice que él de los 2 pueblos hizo uno, ¿no? Cogió esos granos, hizo una sola masa, unos nuevos panes, y los presentó delante de su presencia. Por eso ahorita no hacemos diferencia entre judíos y gentiles. Ahora somos un nuevo pueblo y somos la iglesia del Dios viviente. Ambos fuimos presentados delante de Dios por nuestro sumo sacerdote Cristo Jesús. Nos hizo una misma masa. Desde un extremo de la tierra hasta el otro nos ha mecido para presentarnos a nosotros como esa ofrenda para el Padre. Eso también representa algo de validades, representa hombres y mujeres, o representa niños y viejos,
representa gordos y flacos, representa a todos somos aceptos delante de la presencia de Dios. Ahora, yo quiero que recuerde algo, esos panes sí tenían levadura. Y la levadura es un símbolo de algo que está contaminado. La iglesia no es perfecta, la iglesia en este tiempo es el lugar perfecto para gente imperfecta, pero la iglesia tiene todavía cosas que deben ser mejoradas. Sin embargo, eran presentados en el templo, eran presentados delante del Señor. El hecho de que no seamos perfectos no quiere decir que Dios no pueda usarnos. Él quiere usarnos. Él quiere moverse a través de nosotros. Él quiere glorificar su nombre a través de una iglesia que tiene levadura, a través de unos panes que todavía tienen algunas cosas que no son perfectas, pero Dios puede a través de esa imperfección recibir toda la gloria y la gente sabrá que no es por nosotros, porque nosotros no somos perfectos, sino es por Él, porque Él es santo, porque Él es bueno, porque Él es digno. Ahora también en esa fiesta, la fiesta de Pentecostés, era conocida como la fiesta de la cosecha, ¿no? Y en esa fiesta de la cosecha, yo quiero que me acompañe Santiago al capítulo 1 y vamos a leer un par de versículos. En esa fiesta de la cosecha del trigo, recuerde que había una fiesta de cebada en la primavera, una fiesta de la cosecha del trigo durante el verano y la cosecha de los frutos de otoño ya durante el otoño, como pues su nombre lo dice. ¿Cierto? Entonces estamos hablando de la fiesta de la cosecha del tiempo del trigo, que ese es el tiempo en el cual nosotros estamos viviendo. Y en esa también traían unas primicias, unos primeros frutos, unos granos para presentar delante del Señor del trigo. Santiago capítulo 1, quiero que me acompañe al verso 18. Santiago capítulo 1, versículo 18. Y dice allí la palabra: Él, nuestro Dios, de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. ¿Cómo nacemos nosotros en el reino de los cielos? Por la voluntad de Dios, por su palabra. Por su voluntad nos hizo nacer de esa palabra de verdad. Somos nacidos de una nueva simiente, no corruptible, sino incorruptible, la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Hemos sido hechos una nueva creación y esa nueva creación fue por la semilla de la palabra. Cuando lo recibimos, Él nos dio la potestad del derecho de ser hechos hijos de Dios. Pero yo quiero que note que dice, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Nosotros, los que ya hemos recibido a Jesús, somos las primicias de una cosecha que está por venir. Esos primeros discípulos, el día de Pentecostés, que estaban recibiendo el bautismo del Espíritu Santo, ellos se convertían en los primeros granos presentados del trigo para recoger una cosecha grande. En la época en la que ellos celebraban Pentecostés, la cosecha del trigo era la más grande y la cosecha de la iglesia va a ser la más grande de la historia de la humanidad. Nosotros vamos a recoger la cosecha de almas para el Señor. Yo quiero que me acompañe a Santiago, al capítulo 5, y vamos a leer el versículo 7. Santiago, capítulo 5, versículos 7 y 8. Santiago 5, versículos 7 y 8. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Ahora me llama la atención que habla acerca de la cosecha, el labrador esperando el fruto de la tierra y la venida del Señor. El Señor no viene en una fecha, el Señor viene por una cosecha. Él quiere que nosotros participemos de esa cosecha. El Padre tiene un negocio. Jesús decía, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. ¿Cuál es el negocio del Padre? El Padre es labrador. Jesús dijo, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. ¿Cuál es el corazón del Padre? Que recojamos la cosecha. ¿Por qué todavía no ha venido Jesús? Porque Él tiene paciencia, Él no quiere que ninguno perezca. Y aquí específicamente me dice que Él está teniendo paciencia hasta que reciban la lluvia temprana y la lluvia tardía, el derramamiento del Espíritu Santo que va a venir sobre esas almas para que ellos aflojen sus corazones. La lluvia tardía lo que hacía era aflojar el grano para que fuera más fácil recogerlo. Y cuando venía la lluvia tardía, entonces simplemente ellos podían acelerar esa cosecha. Y eso es lo que está esperando el Padre, que por la obra del Espíritu Santo nosotros podamos recoger el precioso fruto de la tierra. Y este precioso fruto de la tierra somos nosotros, las almas. Somos preciosos delante del Señor. Él dio un precio, Él pagó con su sangre, entregó su vida en la cruz para recoger esta cosecha. Yo quiero que me acompañe al Evangelio según San Juan, al capítulo 4. Porque aquí también estaba diciendo, dice, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Después de la cosecha va a venir el Señor. Después de que ya hayamos hecho nuestra parte, vamos a encontrarnos con nuestro Señor y Salvador. Pero quiero que me acompañe al Evangelio según San Juan y vamos a leer en el capítulo 4 los versículos 34 al 36. Juan, capítulo 4, versículos 34 al 36. Y dice allí la palabra, Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos,
porque ya están blancos para la siega, y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Ahora, yo quiero que observe algo. Jesús dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió. La comida nos satisface. Y Él estaba diciendo, hay algo que sacia nuestro corazón, más que lo que puede saciar la comida de nuestro cuerpo, es hacer el plan de Dios para nuestra vida. A veces la gente dice, ay, pero si yo me pongo y me meto en las cosas de Dios, ¿será que me voy a aburrir? No, usted va a estar pleno, usted va a estar satisfecho, porque ahí va a encontrar el gozo del corazón. Ahí fue donde usted fue diseñado a dar más fruto. Los dones, talentos y habilidades que Dios puso en su vida son específicamente para cumplir ese plan, y entonces va a sentirse satisfecho, va a ser útil para otras personas, útil para el reino de los cielos, y va a cumplir ese propósito que va a traer gozo y alegría a su corazón. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió. Y ese también es nuestro alimento. Ahora, yo quiero que observe algo que dijo allí Jesús. Los versículos 35 y 36 tienen que ver con la fiesta de Pentecostés, tiene que ver con el recoger la cosecha. Y ustedes dicen que hace falta 4 meses para la siega. Ahora, resulta que desde la fiesta de Pentecostés hasta la fiesta de trompetas pasaban 4 meses. Y era el tiempo en el que ellos trabajaban para recoger la cosecha. De hecho, la cosecha que era blanca era la cosecha de trigo, la de cebada no era igual, ¿cierto? Y los frutos de otoño tenían colores, pero básicamente cuando él dice, miren los campos que ya están listos, que están blancos, está hablando de la fiesta de Pentecostés, está hablando de, no tienen que esperar para salir a recoger la cosecha, ya la gente está esperando. Hoy en día es súper fácil. Uno sale a las calles y la gente tiene temores. Hay personas que de pronto están con zozobra en sus corazones y empezamos a hablarles acerca de Jesús y este momento es fácil que ellos reciban. Y Jesús dijo, no esperen hasta que de pronto digan, ya ahorita sí voy a poder participar en la cosecha, si no la cosecha de pronto se nos va a pasar. Él quiere que nosotros empecemos a hacerlo hoy. Esta es la edad de la iglesia, esta es la edad del Espíritu Santo, es la edad de la gracia, pero también es la edad de la cosecha. Desde Pentecostés, el día en el que fue derramado el Espíritu Santo, hasta nuestros días, hemos vivido en la época de la cosecha. Vendrá un día en la que vivamos en el reino y vamos a gobernar y hacer otras cosas con Jesús, pero este es el momento en el que el Señor está diciendo, corran rápido. Los campos están listos, la cosecha está esperando, personas se están perdiendo y si ustedes no van a morir en una eternidad sin mí, van a estar en el infierno. Pero yo quiero que ustedes salgan, que vayan por ellos, que vayan por las almas, que alcancen a los perdidos, que les cuenten esas buenas noticias acerca de Jesús, las mismas buenas noticias que a usted un día le contaron y que gracias a eso ahora usted hace parte del granero del Señor. El Señor nos ha bendecido con un granero más grande y Él quiere que sea lleno esta casa, que podamos ver más almas, que podamos ver más personas entregando sus vidas delante de Jesús, doblando sus rodillas y hablando con sus bocas, con su lengua, confesando que Él es el Señor. Ese es nuestro trabajo hoy en día. Parece ser que muchas personas están pensando, bueno, ¿qué días estamos viviendo y cuándo va a venir el Señor? Pero la perspectiva correcta es, Señor, yo quiero estar trabajando hasta el día de tu venida, porque Él dijo, he aquí, yo vengo pronto y mi galardón es conmigo. Y Él tiene bendiciones, Él tiene recompensas, Él tiene galardones. Viene el rapto, que va a ser de bendición para nosotros, vamos a salir de la corrupción de este mundo, pero sería un poco egoísta el no pensar en las personas que se van a quedar. Y Dios quiere que salgamos de nuestra zona de comodidad. Él dijo, vayan al mundo, no se queden sentados en sus casas, no se queden cómodamente recibiendo ustedes, vayan al mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Eso implica salir de la zona de comodidad. Y dijo, y prediquen en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. A veces Jerusalén es nuestra familia, nuestra tierra, nuestra parentela. No hay profeta sin honra en su tierra y su parentela, pero el Señor dijo, empieza por ellos, empieza dándoles testimonio a los que tienes cerca y sigues por los demás adelante. Algunos quieren ir a la China, pero no le predican a la China de la esquina. Y necesitamos hacer la obra que el Señor nos llamó a hacer. No es la actitud correcta esperar el rapto sin compartir las buenas noticias de la salvación con personas alrededor. Alguien las compartió conmigo y yo le doy gracias a Dios por eso. Alguien las compartió con usted y de pronto hay alguien que está esperando que usted también le comparta esas buenas noticias. Ahora, al final, yo quiero que vea conmigo Mateo capítulo 24 y ya vamos a ir terminando. Mateo capítulo 24, verso 14. Y dice la palabra en Mateo 24, verso 14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones y entonces vendrá el fin. ¿Usted quiere ver a Jesús pronto? Será predicado el evangelio del reino en todo el mundo y entonces vendrá el fin. Usted anhela la venida del Señor y quiere escuchar esas trompetas sonar y que seamos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Entonces será predicado el evangelio en todo el mundo y vendrá el fin. El Señor quiere que nosotros prediquemos. Cuando la fiesta de las trompetas sonaba, cuando el sacerdote sonaba la trompeta, ellos replicaban las trompetas en los campos y todos los que estaban trabajando decían, ya acabó la cosecha, es tiempo de recibir nuestra recompensa. La fiesta de las trompetas
Es tiempo de recibir recompensa. Cuando suene la trompeta y nos reunamos con el Señor, vamos a recibir recompensas. ¿Por qué? Por lo que hemos hecho en la cosecha. A veces lo hacemos sirviendo en la iglesia local, a veces lo hacemos afuera, predicándole a personas uno a uno, pero de una u otra forma usted va a querer no solamente ir al cielo, usted quiere galardones, usted quiere la autoridad que Dios ha prometido para todos aquellos que le sirven, y usted quiere recibir todo lo que Dios ha dispuesto para usted. Se lo estoy diciendo, ese es el tiempo, la cosecha. Dios nos dio este poder pentecostal, Él nos dio las lenguas, Él nos dio el fuego, milagros, señales y prodigios, y Él dijo: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. De eso se trata Pentecostés, de eso se trata las lenguas, que tengamos tanta revelación, tanta poder de Dios que podamos ir y llevar al mundo. La Biblia dice que si el ministerio del antiguo pacto fue con gloria, ¿cuánta más gloria tiene este ministerio en el nuevo pacto? Ese era un ministerio de condenación, nosotros tenemos un ministerio de justificación, y el ministerio de justificación trae la gloria y trae el poder de Dios. Para eso es que hemos sido salvos. Esta vida se va muy rápido. En un abrir y cerrar de ojos ya no estamos aquí, pero mientras estamos aquí vamos a darlo todo para que gente conozca que Jesús es el Señor. Ellos tuvieron una celebración en medio del día de Pentecostés que era un poquito diferente a la de nosotros. Ahora quiero mencionar algo también acerca de esto. Dije que llegamos a terminar, pero hay algo que quiero que vea. En Hechos, en el capítulo 2, en el versículo 41, hay un versículo que es muy diciente, porque en esa primera predicación del Evangelio, el día de Pentecostés, con el poder y con el fuego de Dios, hubo convicción en los corazones. Yo solamente puedo persuadir, pero el Espíritu Santo es el que trae convicción. Y cuando tengo la llenura, cuando tengo el bautismo del Espíritu Santo, puedo hablar y personas van a recibir diferente. Hechos capítulo 2, versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. En el Antiguo Testamento, 50 días después de haber sido librados de Egipto, recibieron la ley, y cuando bajaron la gente estaba en rebeldía y murieron 3,000 personas. La letra mata. Pero el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo fue derramado, la ley no fue escrita en tablas, fue escrita en el corazones de los hombres. Empezó a ser encendida por el fuego del Espíritu y 3,000 personas nacieron de nuevo. Un solo sermón ungido hizo que 3,000 personas fueran redargüidas y recibieran a Jesús. Necesitamos ir con este poder pentecostal, necesitamos ir con el fuego de Dios. Este fuego es lo que hace que personas nazcan de nuevo y que reciban vida. La ley hizo que vinieran muertes sobre 3,000 personas, pero la gracia, la edad del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo hizo que 3,000 personas nacieran de nuevo. Entonces en el monte Sinaí, la gloria cubrió el monte, pero en el aposento alto la gloria cubrió a los hombres. En el monte Sinaí la ley fue dada, pero en el aposento alto la gracia por la obra del Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos fue dada. En el monte Sinaí vino la letra, pero en el aposento alto vino el Espíritu que revelaba la verdad en el corazón de los hombres. Eso fue escrito en tablas de piedra, nosotros recibimos esa verdad en el corazón. Si usted tiene ese Pentecostés, es para hacer la obra que Dios nos llamó a hacer. Es la fiesta de las cosechas. Y yo quiero simplemente orar por ustedes para terminar. Yo te pido, Padre Celestial, que cada persona que está escuchando este mensaje, si ellos son parte, Señor, de esta fiesta, yo te pido, Señor, que ellos se animen para salir por la cosecha para que puedan recibir sus galardones. Yo sé que tú vienes pronto. Y yo sé que tú eres un Dios justo y que no olvidas el trabajo de amor que hacemos a tu nombre, que hacemos a los santos, que hacemos para que personas sean ganadas. Y creo, Padre Celestial, que cosechas vienen para gloria y alabanza tuya, pero también para bendición de tus hijos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, y los que creemos decimos, amén. Gracia y paz. Si tú fuiste edificado con este mensaje, lo más importante es que recibas al Señor Jesús en tu corazón. La palabra de Dios dice en el capítulo 10 de Romanos, versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Haz esta oración después de mí. Señor Jesús, yo te abro las puertas de mi corazón. Te doy gracias por morir en la cruz por mis pecados. Y de hoy en adelante te pido que seas mi Señor y mi Salvador, y que hagas de mí la persona que tú quieras. Amén.